Tengo un gran gusto en presentar a Jorge Deschamps, biólogo y vecino ilustre de Lomas de Zamora, quien va a abordar la primera de sus historias amenas. Buenas tardes, amigos de Banfield y de Lomas de Zamora. Vamos a hablar hoy de algo que puede resultar interesante, que nosotros le llamamos historias amenas, con respecto a situaciones u objetos que hemos ido encontrando en Banfield y que han sido estudiados por miembros de la Junta de Estudios Históricos de esta localidad. Principalmente con respecto a algunos objetos que uno les parecen viejos, los empieza a mirar un poco, los estudia y resulta que se da cuenta de que esos objetos tienen una importancia, aunque uno no le dé importancia, cuando después que los estudió, empiezan a tener su verdadera importancia, primero desde el punto de vista histórico. Le voy a contar dos hechos o dos objetos que hemos estudiado y que nunca nos hubieran parecido que eran importantes, sin embargo hemos aprendido un montón y que sirve para aprender también lo que es la historia amena, así le llamo yo, o historias amenas, sobre distintas cosas que nos enseñan, a la larga nos enseñan mucho. Esto que les voy a presentar hoy son dos nombres de objetos, o de elementos que normalmente los usamos y que no sabíamos tampoco antes de dónde provenían. Los dos nombres que hemos estudiado son el nombre nafta, el combustible que ponemos en los tanques de nuestros automóviles, y cacerola, el elemento que golpeamos cuando nos queremos quejar de algo. Bueno, empecemos por uno de ellos, empecemos por el tema de este combustible que es la nafta. Ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, pero lo más común, los que han viajado, conocen perfectamente que el único país posiblemente en el mundo, el único país en el cual le llamamos al combustible que ponemos en el tanque de un automóvil, le decimos nafta. Y nosotros decimos, ¿de dónde sale la palabra nafta? En los demás lugares, incluso en los países de los alrededores, el nombre común es gasolina, pero pueden darse otros nombres. A veces oil, etcétera, etcétera, pero normalmente es gasolina. Ahora, ¿cómo fue que se nos ocurrió estudiar la palabra nafta? A ver de dónde provenía. Hace unos años estábamos trabajando con unos amigos desarmando un viejo taller y en esos talleres antiguos toda la instalación eléctrica se ponía sobre tableros de madera, en los cuales se ponían los elementos que cortaban la corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Cuando nos ponemos a desarmarlo, resulta que nos encontramos que del otro lado, de la madera que estaba en las paredes, había un montón de signos, que al principio nos parecieron muy raros, pero después los empezamos a estudiar. Por ejemplo, uno de los signos que había, a ver si está el derecho ahí, bueno, es uno de los signos que había, por ejemplo, era este signo que está muy relacionado evidentemente con los nazis o con Alemania nazi, por decir de alguna forma. Ahora, desde ya que el famoso signo es muy anterior a la Alemania nazi, se usa desde hace mucho tiempo, pero decíamos, ¿qué tienen que ver estas maderas con estas cosas? Aurora, decía arriba, que era la marca del combustible que venía adentro. Ahora van a ver cómo venía el combustible. Pero cuando empezamos a estudiar la cruz gamada esta,
Resulta que la cruz gamada gira, si ustedes la miran con cuidado van a ver que gira al revés. O sea, en vez de girar como siempre, gira para el otro lado. Tiene un giro, como si fuera un giro hacia el otro lado. Bueno, empezamos a estudiarlo y resulta que estos elementos fueron creados por Alemania. Alemania, cuando antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya se iba preparando y compró las compañías petroleras porque iban a necesitar, para movilizar sus tropas, iban a necesitar mucho combustible, petróleo principalmente, que después le iban a destilar y iban a hacer combustible. Entonces se invirtió una gran cantidad de dinero en México y compró algunas fábricas que destilaban petróleo mexicano. Ese petróleo que después se lo destilaba, se lo vendía a distintos países como combustible en ese tiempo, o sea, los años 30 del siglo pasado, antes de empezar la guerra. La marca generalmente era Shell, es la misma marca que sigue existiendo, pero Alemania tenía sus nombres particulares. O sea que le daba un nombre especial a cada uno de los combustibles que llevaban estas maderas. Ahora, usted va a decir, ¿y estas maderas qué eran? Bueno, el combustible, acá hay otra, el combustible no se usaba de un surtidor, era lo menos común que se sacara de un surtidor de combustible. Venían en cajones. Estas maderas son parte de esos cajones. Venían en cajones donde venían adentro 2 latas de 5 litros del combustible, en este caso nafta. Pero podía ser que en este caso también era queroseno. Venían los combustibles, 2 latitas así de 5 litros, que ustedes las pueden encontrar en internet, las viejas latas, y adentro, venían cajones, y adentro de esto estaban esas latas. Venían 2 latas. Ahora, en una de ellas nos venimos a encontrar que una de ellas tiene esta palabra, nafta. Si ustedes la miran acá, van a ver que nafta está con pH, no está con la F, pero cuando uno traduce la palabra nafta al castellano, termina siendo nafta con F. O sea que en la Argentina poníamos lo que le llamamos nafta, o sea, poníamos gasolina a los automóviles de ese tiempo, imagínense de los años 20, de los años 30, le poníamos un combustible que tenía una marca que era nafta, y de allí nos quedó la palabra nafta. Piensen ustedes que ya vamos a hacer casi 100 años que le estamos llamando a una cosa, le estamos dando un nombre y no sabíamos de dónde provenía. Ahora sabemos, porque lo hemos estudiado el tema, que provenían de México, de combustible que venía para los automóviles de ese tiempo. Es muy común que nosotros vayamos a la farmacia y pidamos aspirinas, o vayamos al playero o la playera y le digamos que cargame el tanque de nafta. Y no sabemos de lo que estamos hablando, o sea, no sabemos de dónde proviene la palabra nafta. Bueno, esa es una de las cosas que que hemos estado estudiando. Esa era la primera. La segunda es un tema también, cuando golpeamos las cacerolas, las famosas cacerolas que golpeamos, generalmente golpeamos cacerolas viejas. ¿De qué son las cacerolas? Bueno, son de aluminio, pero antiguamente casi se conocía el aluminio, pero no se usaba. A principios del otro siglo, antes del 1900 incluso, casi todos los elementos que hoy en día constituyen la vajilla donde cocinamos eran generalmente hierro fundido. Les voy a mostrar uno de ellos, es esta enorme olla, que algunos, los que hemos logrado cocinar, fíjense que a esto le faltan las manijas de acá,
Pero los que hemos podido cocinar sobre esto, se hacen unos exquisitos guisos con este material. Hoy en día ustedes van a decir, bueno, está reemplazado por las cacerolas, por las Essen, o como se llamen, no quiero hacer tanta propaganda a las marcas. Pero bueno, pero antiguamente esto venía en hierro de fundición. Ahora, y uno dice, ¿y esto quién lo fabricaba? Entonces empezamos a investigar, porque esto me quedó a mí de una abuela francesa que vivía con nosotros y que había llegado a Argentina en la década del 80, de la década del 80 al otro siglo, o sea, 1880 y tanto, con sus padres. Los padres habían venido, el padre había venido, era ingeniero de ferrocarriles, había trabajado en Córdoba en los ferrocarriles, pero fíjense una cosa interesante, ya vino de chico con los padres. La gente esa que emigraba, así como emigraron franceses, emigraron mucho más italianos. La segunda colectividad migratoria era española, después franceses. Viajaban hacia América con todos sus elementos, o sea, todo lo que tenían en la casa lo traían. Fíjense si ustedes hoy en día piensan, bueno, me voy a ir a España, pero me voy a llevar todo lo que tengo acá. No, lo que hago es tratar de venderlo, regalarlo, lo que pueda, ya me compraré el otro. Bueno, en ese tiempo ellos viajaban por esto porque ellos sabían que iban a tener dificultades acá para conseguir estas cosas. Imagínense unos franceses instalados arriba un vagón de ferrocarril, donde la mujer tenía que cocinar todos los días para 2 o 3 personas y tenían un solo elemento. Y con esta morocha, que decimos hoy en día, que está limpia, pero bueno, está toda oxidada. En cualquier momento me animo y me pongo a hacer un guiso como hacía mi abuela la francesa. Ahora, ustedes dicen, algunos lo habrán probado, habrán tenido la suerte, ¿cómo salían esos guisos? Eran exquisitos. Eran exquisitos, yo lo he comido muchas veces, y la gran cualidad que tenía esa abuela es que lo que se cocinaba al mediodía, a la noche se recuperaba y se volvía a comer de una forma diferente. Le agregaba algunas salsas, con salsa de cebolla, lo fritaba un poco, hacía como buñuelos, o sea que no tiraban nada, evidentemente, habían venido sin un peso y le fue muy bien, pero no tiraban nada y lo guardaban y eran muy económicos. Habían venido, por eso tengo acá atrás el cuadrito de París, porque habían venido después de la guerra del 70, habían venido de París, eran relojeros y habían ganado los alemanes, lo que le podríamos llamar la primera guerra mundial, anterior a la que le llamamos la primera guerra, que terminó en 1870 y donde ganó Alemania, o el imperio alemán, y perdió Francia. Entonces París estaba muy mal, se llegaron a comer el valor que tenía un gato para comer era muy alto, se criaban ratas para comer, etcétera, etcétera. O sea, la pasaron muy mal, por eso emigraron. Y por eso me recuerdo a mis abuelos, que cualquier día de esto, cualquier momento, voy a volver a charlar o sobre ellos o sobre otras cosas que yo les llamo historias amenas. Lo que quiero decirle de esto es que, ¿qué tiene que ver esto con una cacerola? Bueno, si nosotros acá no lo vemos muy bien, pero acá está la marca, se lo puedo enviar al que quiera con detalle. Dice cacerol, con elie al final, cacerolie, diríamos en castellano, cacerolie, con C y con elie, cacerolie. Marca, ¿dónde se fabricaba? En Champagne, acá está escrito, en Champagne. ¿Quién lo fabricaba? Los hermanos Bosch, que después, acá está la número 12, es esta cacerola, o cacerol, y de ahí nos ha quedado el nombre de cacerola. Fíjense, una cosa del otro siglo,
que hoy en día lo golpeamos y criticamos a al gobierno de turno, pero golpeando y golpeando cosas de aluminio. No, esta era de hierro fundido. Y todavía no sirve. Yo estoy seguro que si esto me pongo a cocinar, me sale un hermoso guiso. Hay que limpiarle bien, sacarle el óxido. Lo voy a hacer para mostrarles cómo queda. Así que les agradezco haberme escuchado y bueno, nos veremos algunas veces más a través de este medio que me han invitado a dar algunas charlas. Gracias.